les bendiga, hermanos. Bienvenidos a esta segunda clase de servicio a Dios y liderazgo. Me alegra que estés tomando esta enseñanza. Sé que va a ser de mucha bendición para tu vida y también para la congregación a donde asistes. Amén. La semana pasada o la clase pasada estábamos viendo lo que es el espíritu del servidor. Estábamos hablando acerca de lo que debe reinar en el corazón del que desea servirle al Señor. Un espíritu de entrega, de servicio. Y ahorita vamos a ver, cuáles son los fundamentos, cuáles son los requisitos de los que anhelan servirle al Señor. Y vamos a hablar de esas bases y fundamentos. ¿Amén? Entonces vamos a iniciar la clase de hoy leyendo en 2 de Timoteo 2:19. 2 de Timoteo 2:19 hasta el 21. ¿Amén? Dice así, 2 de Timoteo 2:19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Verso 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Ven? Entonces es muy importante hoy aprender que en la iglesia, en la casa del Señor, hay diferentes tipos de instrumentos. ¿Ven? Unos Dios usa más que otros. Con unos Dios puede hacer una obra más honrosa. ¿Ven? Y ciertamente pues todos podemos ser útiles en las manos del Señor. Pero como dice ahí el apóstol, hay instrumentos de honra, instrumentos de deshonra, unos para usos honrosos y otros son para usos viles. Amén. Entonces vamos a hablar qué es lo que Dios espera, amén, del servidor. Servir a Dios es concientizarse que desde el momento que le entregamos la vida a Él, somos su propiedad, le pertenecemos a Él, nos debemos a Él y por lo tanto debemos estar atentos a su completa disposición para asimilar, practicar todo lo que Él nos sugiere, lo que Él nos pide. Amén. Entonces eso es lo primero, ¿no? La entrega, el tener esa conciencia, que ya no nos gobernamos nosotros mismos, no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos al Señor. Amén. Y estar dispuesto, siempre dispuesto. Así que el servicio del Señor empieza por ahí, por ese reconocimiento de que le pertenecemos a Él, que le entregamos nuestra vida y que nuestra vida está a su disposición. Amén. Creo que todos los que hemos servido al Señor en algún momento hemos hecho esa oración, ¿no? De decirle, Señor, mi vida está en tus manos, úsame lo que me necesites, Señor, yo quiero servirle, cuente conmigo. Creo que ese momento es muy significativo para todos los que estamos sirviéndole al Señor. Y poder decir también, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Qué bonito pasaje, ¿no? Qué bonito poder decir así, poder decir de esa manera, Señor, si yo vivo es para usted. Y el apóstol termina el pensamiento diciendo, vea, y si vivir, si mi vida es de provecho para el Señor, entonces prefiero vivir. ¿Amén? Si en algo le puedo ser útil al Señor, entonces prefiero vivir. ¿Amén? La disposición es algo muy importante en la vida del cristiano. Tener ese corazón de que cuando nos pida algo el Señor, estar dispuesto a ir. Hay una parábola hablando acerca de la disposición y la indisposición. Mateo 21, versículo 28, la parábola de los dos hijos. Mateo 21, versículo 28. Pero ¿qué os parece? Dice, un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Se negó al principio, pero después se arrepintió y fue. O sea, aunque en un principio se negó, fue un hombre dispuesto porque fue. Y acercándose a otro le dijo de la misma manera y respondiendo él le dijo, sí Señor, ya voy. Y no fue. Y la pregunta que hace el Señor
es ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y ellos dijeron el primero. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creer. Así que en un principio, obvio que cuando el Señor nos llama hay que decir sí. ¿Amén? Pero lo más importante de decir sí es ir y hacer lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Esa disposición no es solamente la respuesta inicial de sí, cuente conmigo, sino el hecho de decir sí y ir. Amén, porque es peor uno comprometerse y mostrar una solicitud al principio, pero a la hora de la verdad no va a hacer nada. Entonces esa persona, aunque tuvo quizás una buena actitud al principio, no estuvo dispuesto. Así que realmente la disposición de una persona se demuestra al hacer las cosas, al ir. Uno como pastor se da cuenta de que en la iglesia vale mucho más un siervo dispuesto que un siervo capaz. Porque hay personas muy capaces, con muchas capacidades, con muchos dones, con muchos talentos, que cuando hacen las cosas las pueden hacer bien, pero hay que de pronto estarles insistiendo, rogando, hay que perseguirlos para hacer las cosas. ¿Ven? Y de pronto no tienen esa disposición que otro que quizás no sabe tanto, pero está anhelando la oportunidad y desea hacer las cosas y las hace y se esfuerza y ya los pastores pues empezamos como a distinguir, ¿no? Con quién es que uno cuenta y con quién no. Y a la larga, hermanos, a la larga, cuando pasa el tiempo, empieza uno a darse cuenta que Dios también mira eso, mira la disposición, y que los que siempre están dispuestos empiezan a prosperar en el camino del Señor, y como que se cumple lo de la parábola de los talentos, el Señor le empieza a añadir talentos, capacidad, dones para hacer las cosas todavía mejor. Y los que de pronto en un principio tenían la capacidad y el talento, pero no tuvieron la disposición, van quedando como relegados, como en un segundo plano. Lo digo por experiencia personal. ¿Sí? Como cuando yo empecé a servir en la iglesia, habían músicos muy buenos, predicadores muy buenos, pero el pastor pues tenía que estarles como insistiendo, oiga, llegue temprano, ore, porque participe, y de pronto estar soportando que le estuvieran cancelando cada rato, y empezó a usar a otros que de pronto no teníamos las mismas capacidades, pero teníamos el anhelo de servirle al Señor, de servirle a Dios. Y con el tiempo empezamos a ver que aquellos que tenían la disposición les empezó a ir bien, Dios les empezó a respaldar, les empezó a dar gracia y empezaron a tomar esa posición que quizás los otros que tenían descuidaron. Amén. Entonces, por eso quería iniciar con eso, con la disposición para hacer las cosas. Amén. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12:15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Amén. Qué palabras tan poderosas del apóstol Pablo. Amén. Que hablan acerca de su disposición para servirle al Señor. Sé que la disposición lo lleva a uno a estar preparado, a estar listo, a hacer las cosas, a ser efectivos en el trabajo que el Señor nos recomienda. Amén. Y lo más importante, hermano, a tener el respaldo del Señor. Tener el respaldo del Señor. Ahí en nuestro módulo dice esta frase muy importante. Dice, es muy alentador saber de las posibilidades que el Señor nos brinda y que lo que Él pide de nuestra parte, más que nuestras capacidades, es nuestra disposición. Empieza por ahí, por la disposición. Aunque de pronto no tengas el talento, de pronto no seas el mejor cantante de tu congregación, pero de pronto el que es el mejor cantante no está dispuesto, está ocupado o no puede participar, pero de pronto esa sea una manera de Dios darte la oportunidad. Amén. Bueno, avanzando en el módulo,
La etimología de la palabra siervo viene del latín servus, del verbo servire o servire, que significa ser esclavo, estar al servicio de. En eso es un siervo del Señor. Por eso el siervo del Señor siempre debe estar dispuesto, siempre debe estar dispuesto. Servicio viene del latín servus, que quiere decir esclavo. Amén. Viene a mi memoria la historia de Samuel, que fue el siervo del sumo sacerdote. Allá en el templo, su mamá lo llevó siendo muy niño. Y en la noche escuchó la voz de Dios. Dios le estaba llamando, Samuel, Samuel. Pero él acudió al sumo sacerdote Elí. ¿Me llamaste? ¿Qué necesitas? El sacerdote le dijo, no te he llamado, vuélvete a acostar. Y bueno, ustedes saben la historia. ¿Ven? A la tercera vez ya Elí comprendió que era Dios el que le estaba llamando y le dijo, no, ve, y si te vuelve a llamar, dile, Señor, aquí estoy, habla que tu siervo oye. ¿Ven? Pero lo que quiero recalcar y de pronto enfatizar es el hecho de que Samuel estaba a la disposición del sumo sacerdote. No le importó que era tarde en la noche, que estaba ya quizás durmiendo. Él oyó la voz, rápido se despertó sin pereza, sin ninguna quizás tristeza o amargura o enojo. Se levantó y fue ante su Señor, porque Samuel pues era el siervo del sumo sacerdote. Heme aquí, ¿para qué me necesitas? Amén. No te he llamado. Se volvió a acostar y a la segunda vez con la misma solicitud, con la misma disposición. Amén. Fue, ¿y qué necesitas? Y a la tercera vez igual. Entonces yo noto esa disposición que él tenía para servir a Elí, y por ende pues esa misma disposición fue la que tuvo para servir a Dios cuando Dios lo llamó, cada vez que Dios le habló, que le pidió algo, que le exigió algo, siempre Samuel obedeció la voz del Señor. Siempre, siempre. Por eso el Señor lo llegó a posicionar en esos títulos que llegó a tener, ¿no? Como juez, sacerdote, profeta. Amén. Dios le fue añadiendo trabajo, cargos, responsabilidades. Amén. Y uno ve siempre la actitud de Samuel, y más cuando años después el rey Saúl desobedeció la autoridad que tuvo Samuel de decirle, oye Saúl, es que el Señor se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Entonces, eso es algo que no debemos olvidar nunca, nunca. Vale más el que dice, Señor, aquí estoy, y se esfuerza por hacer las cosas, que el que simplemente se niega o dice que sí lo va a hacer, pero no lo hace. Amén. Bueno, definición. El servicio a Dios se define principalmente por el deseo de darse a sí mismo a Dios y a su obra, lo que implica todo lo que tiene que ver con su iglesia, su obra. Y para que todo esto tenga un logro total, se necesita una vida consagrada por completo a Él. La palabra consagración quiere decir dedicación. El siervo del Señor debe dedicar de su tiempo para servicio al Señor, debe dedicar de su talento, de su inteligencia, aún como decía el apóstol Pablo, aún desgastar lo mío propio, mis propios bienes están al servicio del Señor, con tal de poderle servir bien. ¿Amén? Entonces así debe ser el siervo del Señor. Dice ahí en el módulo, necesita una vida consagrada, dispuesta. La prioridad del que sirve y le sigue ha de ser el de negarse a sí mismo y someterse a la voluntad suprema del que lo llamó a servir. Entonces está este consejo que le dio David a Salomón en Primera de Crónicas 28:9, muy bonito. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Empieza por ahí. Yo tengo un Dios. ¿Ven? Y si yo tengo un Dios y yo logro entender todo lo que representa a Dios, lo que es ser Dios y lo que yo soy a comparación de Él, entonces obviamente le voy a servir. ¿Ven? Toda persona que reconoce al Señor como su Dios, ¿ven? Por ende, ese reconocimiento implica servicio, implica hacer algo por Él.
Así que por eso David le dice, reconócelo y sírvele con corazón perfecto. Muy importante eso. Un corazón sincero, con un corazón puro, con un corazón lleno de buenas intenciones, con un corazón que hace las cosas siempre de la manera apropiada y con las intenciones apropiadas. Amén. De corazón perfecto, con ánimo voluntario. Con ánimo voluntario. Y qué bonito, hermano, hacer las cosas con ánimo para Dios, hacerlas sin que nos rueguen, sin que nos tengan que decir mucho. Es más, yo creo que el siervo del Señor, al contrario, está buscando qué hacer, siempre está mirando qué puede hacer por la obra del Señor. Si ve que falta algo, que se necesita algo, que hay una necesidad en la iglesia, lo va a hacer, va a buscar llenar ese vacío. Por ejemplo, si en la iglesia donde tú asistes no hay un músico, no hay un baterista, bueno, pues no sé si tengas el talento o no, pero vas a hacer el intento. Bueno, pues voy a tratar de aprender la guitarra. ¿Qué tal? Y Dios me dé la capacidad y aprenda. ¿Ven? Así, yo creo que muchos de los músicos de la iglesia sí fue que aprendimos, vimos la necesidad y nos metimos en eso. De pronto no tenemos la vocación. Yo hablaba con la líder de música aquí de la iglesia. Yo le decía, ay hermana, yo soy malo para escuchar música. Entonces ella decía, pero ¿cómo es posible que un músico no escuche música? Y le digo, sí, hermana, es que yo la verdad me volví músico por necesidad más que por vocación. O sea, yo no tengo como esa vocación de que amo estar escuchando música y amo la música. No, me gusta la música, pero no es mi vocación, no es a lo que yo le invierto quizás mayor tiempo, pero en su momento hubo una necesidad y el Señor me permitió llenar esa necesidad. Y así nos pasa a muchos. Y empezamos enredándonos con cosas, con proyectos en la iglesia, con ministerios, con serie de cosas que terminó no haciendo, que nunca pensó hacer, pero todo fue por la disposición que pusimos para la obra del Señor. Ahorita estamos en época de pandemia y a nosotros los pastores nos tocó, o sea, no nos quedó de otra, aprender a transmitir, aprender a usar la tecnología, aprender a instalar una cámara, poner iluminación, a tratar de hacer las cosas bien y a investigar y a ver videos y a leer y a estudiar y a prepararnos para hacer las cosas bien, pero eso es parte de la disposición. Por eso dice, sírvele con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña el corazón de todos, los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Ven? Bueno, pasando a los requisitos, bueno, tenemos la primera generación de servidores de Cristo, sus apóstoles, sus discípulos, sus primeros apóstoles. Amén. Y ellos en un principio pues se encargaron de toda la labor de la iglesia, de hacer todo lo necesario para que este proyecto de la iglesia surgiera, pero obviamente a medida que crecía la iglesia, pues el trabajo se les hizo bastante, y más porque pues en la iglesia se manejan muchos aspectos, o sea, la iglesia no es solamente pararse y dar una predicación y cantar un coro y se acabó todo lo que es iglesia, no, hay muchas cosas que involucran o que son parte del ministerio de la iglesia. Amén. Y una de ellas pues es la obra social, otra de ellas será la enseñanza a los niños, la consejería, la administración, la evangelización, la capacitación, bueno, tantas cosas, la obra misionera, tantas cosas que uno hace en la iglesia. Y en la época de los apóstoles pues surgió esa necesidad, ya los apóstoles no daban abasto con el trabajo, y en Hechos capítulo 6 dice así, verso 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Entonces, vamos a buscar quién nos colabora. Ellos hicieron, bueno, buscando casi siempre los números perfectos, vamos a buscar 7 varones. Y estos son los requisitos de estos varones. Ayúdenos a buscarlo, que tengan buen testimonio, muy importante, buen testimonio. Número 2, que sean llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Ustedes saben que nosotros en la iglesia nos preocupamos mucho por eso, porque nuestros servidores, los que sirven y aún sirviendo las mesas o sirviendo en el altar, tengan estos requisitos: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Nuestra iglesia, en la iglesia pentecostal, nosotros, casi nunca se ve que se ponga a predicar a alguien que no ha recibido el Espíritu Santo. Siempre, casi es lo normal de la iglesia, poner al que predica, asegurarse de que sea alguien que ya recibió el Espíritu Santo con la evidencia de la Biblia. Y obviamente que tenga buen testimonio. Que sea lleno de sabiduría, lleno de espíritu de sabiduría. ¿Amén? Y lo último que dice ahí, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, se necesitaba que fueran personas dispuestas y responsables, que tuvieran responsabilidad, que adquirieran o tomaran la responsabilidad de este trabajo. ¿Amén? Y esos requisitos son el modelo bíblico y el ejemplo bíblico que nosotros tenemos a la hora de elegir los servidores de hoy en día, en la iglesia. Un paréntesis ahí, hay que distinguir entre lo que es ser un voluntario y lo que es ser un siervo del Señor. Muchas iglesias hoy en día manejan ya el trabajo voluntario, y eso es algo muy común en este país, el trabajo voluntario. Hasta a los muchachos para graduarse les exigen horas que trabajen, horas comunitarias. Alguien que de pronto cometió una infracción de tráfico, el juez perfectamente puede decirle, bueno, no pague, pero hagas tantas horas comunitarias. Es algo muy, muy normal. Pero en la iglesia no se puede recibir cualquier persona para ejercer el trabajo de la iglesia. Se necesita y más si es un trabajo que involucra a personas, que involucra ser de bendición a otros por medio del Evangelio, se necesita cumplir estos requisitos. Recientemente una hermana que se acabó de bautizar es maestra de escuela, y cuando recién empezó a venir a la iglesia me dijo también lo mismo: pastor, yo soy maestra de escuela y yo quisiera pues dar clase a los niños, usted me dice, cuente conmigo. Y lo mismo, ¿no? Explicarle, ¿no? Vea, primero en la iglesia, para servirle al Señor, hay que cumplir estos requisitos espirituales. Más bien yo te invito a que te bautices, que busques la llenura del Espíritu Santo, que des un buen testimonio y seguramente Dios te va a tener en cuenta. Y bueno, algunas personas lo entienden, otros no. Algunos piensan que tienen el derecho de servirle al Señor. Pero pues hemos aprendido que servirle al Señor, más que un derecho, es un privilegio que Dios nos da. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Bueno, hermanos, vamos a la siguiente página. El servidor debe procurar. Esto es algo que el servidor debe proponerse. Tener buen conocimiento de las cosas de Dios. ¿Cómo vamos a servirle al Señor si no le conocemos? ¿Cómo vamos a servir al Señor si no sabemos qué es lo que está pidiendo de nosotros? Es como cuando se contrata a un empleado en una empresa, ¿verdad? ¿Cómo ese empleado va a poder ser un buen empleado si no sabe exactamente qué es lo que el patrón espera que él haga, espera que sea su trabajo? Entonces entra primero un entrenamiento, una capacitación. Vea, esto es lo que yo quiero que haga, esto de tal manera, de que llegue a tales horas, que se vaya a tales otras, que su actitud sea esta, bueno, etcétera, y todos los requisitos laborales que pueda exigir el empleador. Pero igual en la iglesia del Señor, no se puede poner a servir al Señor a alguien que no tiene por lo menos ese básico conocimiento de la importancia de la obra del Señor y por qué es importante hacer las cosas bien, amén, y hacerlas en ese ambiente de paz y en ese ambiente de espíritu, en ese mismo espíritu que Dios nos ha dado. Entonces,
Estas son cosas que se adquieren, es con el tiempo, con el estudio, con las experiencias que el servidor va adquiriendo ese conocimiento de las cosas de Dios. Ahora bien, si procura hacerlo mejor cada día, deberá dejarse moldear por el Señor Jesucristo. ¿Ve? Entonces el servidor que busca conocer a Dios, pues obviamente está dispuesto a hacer las cosas como Dios quiere que las haga, ¿ve? No como uno piensa. Eso aplica en todos los casos, ¿verdad? Por lo menos un músico pasará y habrá sido músico en el mundo, pero tiene que volverse a adaptar. Ya usted ya no está tocando para el mundo, usted ya no está siendo un músico que está complaciendo a la gente. Ahora el propósito es que esa música sea número uno de complacencia a Dios. Y hay que hacer las cosas no como usted piensa que hay que hacerlas, sino como Dios quiere que usted las haga. Amén. Entonces, por eso dice ahí en 1 Timoteo 3:6, hablando de los requisitos de los que anhelan obispado, dice, no un neófito. La palabra neófito simplemente quiere decir nuevo. Hay cosas en la iglesia que una persona nueva no puede hacer. Y es más, el pastor debería limitarse a darle oportunidad a alguien que está recién quizás bautizado, recién convertido. Esto pueda empezar a servir en algunos aspectos, pero es importante dejarlo madurar, crecer, desarrollarse como cristiano, obtener experiencias en el Señor. Amén. Porque una persona nueva y se le empieza quizás a dar mucha responsabilidad, bueno, puede terminar, como dice ahí en este caso, envaneciéndose. Bueno, o sea, pensando de que está en la posición en la que está o que se le dio la oportunidad que se le dio porque es muy, muy tremendo como persona, porque es muy inteligente o muy capaz o tiene mucha gracia. Amén. Y termina pensando que está ahí por sus méritos propios. Y nosotros sabemos como siervos del Señor que la posición en la que Dios nos permite servir es porque Él nos puso ahí. Amén. Porque realmente, hermano, ¿qué tenemos nosotros que le podamos dar al Señor? Nada. Por eso ese conocimiento, ¿eh?, de que todo lo que nosotros tenemos delante de Dios pues sería nada, pero que es por la misericordia y la gracia de Dios que podemos ser llamados obreros de valor. También eso nos mantiene humildes y no nos permite caer en ese lazo de envanecimiento y de condenación. ¿Ven? Número 2, el servidor debe procurar tener buen compromiso. El discípulo debe estar convencido que esa es la voluntad de Dios, que está dispuesto a renunciar a todo para seguirle a Él, que es su deber servir a Dios con temor. Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo a nosotros un reino inconmovible, o sea que no se puede mover, tengamos gratitud y mediante esa gratitud y mediante ese conocimiento, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Entonces, hacer las cosas bien para Dios, saber que Él es Dios, que le estamos sirviendo a Él, que Él no es cualquier patrón que uno puede dejar botado. Qué mal aquellas personas que tienen ese vicio de comprometerse y no cumplir, ¿no? O decir, ahí voy a estar, pero no llega, no voy a hacer el trabajo y no lo hacen, o lo voy a hacer en tanto tiempo y resulta que se alargan. Entonces hacen las cosas de cualquier manera, pero a Dios no se le puede servir así. A Dios hay que agradarle con temor, con temblor. Qué bonito cuando un hermano empieza de pronto quizás a predicar y se toma el tiempo de ayunar. Ayuna. Hay hermanos que los hemos puesto a predicar por primera vez y han ayunado hasta 2-3 días para que el Señor los respalde. Pero después pasa el tiempo y quizás ya volvieron a predicar otra vez y ya se les hizo costumbre y ya se dieron cuenta que quizás eran buenos para preparar un sermón y para exponerlo. Y ya después ya ni oran, ni ayunan, ni buscan del Señor. Y en cierta manera es como si perdieran el temor o la reverencia. También como que y los pastores podemos caer en eso también, ¿no? De volverse uno un predicador profesional. Amén. Ya sé lo que tengo que hablar, ya sé lo que tengo que decir. Amén. Ya no necesito orar tanto, no necesito buscar tanto.
Pero no, uno debe tener siempre eso en el corazón. Señor Jesús, ayúdame, permíteme servirle con temor. Cada vez que nos paramos en esa plataforma o hacemos esa clase de niños o recibimos a los hermanos en la puerta como quieres, cualquiera que sea la posición que Dios nos ponga a servir, siempre hacerlo con ese temor. El Señor está viendo lo que yo estoy haciendo, debo hacerlo bien, de buen corazón, debo hacerlo con reverencia, no de cualquier manera. Por eso en la iglesia todavía hasta el día de hoy se le exige a los servidores que su presentación demuestre que tiene una actitud reverente. O sea, a mi parecer se ve muy mal de pronto un pastor que pase, un predicador que pase con tenis, con una camisa toda alborotada. Pienso que la reverencia es algo que no se debe perder, aunque el mundo secular cada vez quizás es más irreverente, más informal. En la iglesia se debe mantener lo más posible esa formalidad, esa reverencia para hacer las cosas del Señor de esa manera. Amén. Siguiente punto, el servidor debe procurar negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo va más allá de renunciar a nuestras posiciones, gustos, placeres. Negarse a sí mismo significa la muerte virtual del ego, estar seguro de sí mismo, someterse a la voluntad. ¿Ven? Eso quiere decir negarse a sí mismo. Uno niega lo que no le gusta, pero negarse a sí mismo. ¿Ven? Yo le digo aquí a los hermanos que uno niega la novia fea. Si alguien tiene una novia fea y se encuentra con un amigo, de pronto hasta la niega. ¿Y ella quién es? No, pues es una amiga. Amiga porque está muy fea. Uno niega lo que no le gusta. Uno niega lo que no quiere aceptar. Pero negarse uno mismo es precisamente eso. Es decir, lo que yo soy, eso no vale tanto la pena como lo que puedo yo hacer por el Señor. Si yo tengo que renunciar a mis pensamientos, si tengo que renunciar a mis bienes, si tengo que renunciar a mis cosas que quizás antes valoré con tal de ganar al Señor, vale la pena, vale la pena. Eso lo dice el apóstol Pablo también. Por amor del Señor lo he perdido todo y lo estimo como basura con tal de ganar a Cristo. Así que el Señor dijo así: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí. Aquí en el módulo dice: no existe una expresión moderna que pueda comunicar la idea de lo que significa tomar la cruz. Ya quizás pudiéramos darle muchas interpretaciones a eso. Pero el punto central de este versículo es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Bueno, otro requisito que necesita tener el que quiere servirle al Señor, que debe procurar, es la capacidad de dejarse enseñar, ser enseñado. Es una cualidad esencial para la madurez. Significa aprender la disciplina, permitir ser instruido, ser orientado, estar dispuesto a desprenderse de lo que está mal y a reaprender. Y eso requiere de mucha sencillez, de mucha humildad, de mucha quizás reflexión, pero está mal que el servidor se aferre a ideas o a procedimientos o a maneras que quizás no sean las más apropiadas. Amén. Y qué bueno uno reconocer, amén, que el Señor en la iglesia también ha puesto a otros hermanos para que nos ayuden a nosotros a crecer, no solamente en la doctrina y en el conocimiento de Dios, sino también en nuestra capacidad de servirle a Dios, orientarnos de qué manera podemos servirle al Señor mejor, cambiar nuestros conceptos. Obviamente que con el tiempo y la madurez, pues uno va cambiando muchas cosas, muchos pensamientos quizás cargados de emoción, ahora ya vienen cargados de reflexión, ya traen otro peso, ¿verdad? Entonces la enseñanza nos ayuda, nos da crecimiento y nos ayuda a adquirir mejores condiciones para servir. Así que el que quiere servirle al Señor siempre debe estar dispuesto. Primera de Corintios 8:2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Amén. Y el otro requisito, el último de esta lista, es la obediencia. La obediencia, estar dispuesto a obedecer. El Señor Jesús probó la obediencia de sus discípulos y eso fue para ellos un reto de confianza en Él. Y ahí está el ejemplo del apóstol Pedro en Mateo 17, cuando dice que era la época de pagar los impuestos y el Señor le dijo a Pedro: Pedro, vaya al mar
saca un pez del mar y en la boca del pez vas a encontrar un estatero, una monedita. Y ustedes imagínense qué sintió Pedro en ese momento, ¿no? Toda la vida fue pescador, toda la vida sacando peces del mar. Y yo estoy convencido que nunca, nunca había encontrado una moneda en la boca de un pez. Pero ahora el Señor le manda algo que aparentemente es absurdo, pero realmente es una prueba de la obediencia de Él. Amén. El Señor, yo creo que también estaba probando qué tan dispuesto estaba Pedro a obedecerle en cosas que quizás no sean como tan fácil de sujetarse a ellas. Amén. ¿Cuál habrá sido la reacción? ¿Qué habrá pensado? ¿Con qué actitud habrá ido Pedro? Y pienso que como todo ser humano se sintió privilegiado. No fue fácil para él, pues aunque era pescador hasta ese momento, nunca había encontrado en un pez que trajera algo semejante en la boca. Saber obedecer es la mejor manera de obtener resultados propuestos por el Señor. Bueno, el Señor nos manda a hacer cosas que aparentemente son absurdas para el mundo o cosas difíciles que la gente no le ve sentido, pero para nosotros, hermano, toman todo el sentido porque Dios nos las mandó a hacer. Dios nos las mandó a hacer. Amén. Y mientras uno está en el camino de la obediencia, pues Dios va a respaldar, amén, esa obediencia. Amén. La Gran Comisión es un ejemplo de una misión difícil, complicada, pero que los discípulos abrazaron y ir por todo el mundo. Amén. Predicar el evangelio a cada criatura. O sea, era una misión extensa. Vayan a todas partes de este mundo. Háblenle a cada persona. Amén. Y en Hechos capítulo 1 el Señor les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que era una misión complicada, difícil, amén, pero ellos obedecieron, amén. Apenas recibieron el Espíritu Santo, Pedro se puso en pie, los 11 con él empezaron a predicar este mensaje de salvación y los resultados no tardaron, amén. 3,000 en un día, 5,000 en otro día, y pensaba yo en eso, amén, que el Señor respaldó muchísimo al apóstol Pedro, pero hubo un comienzo, todo tuvo un comienzo, amén. Él, antes de salir a predicarle a las multitudes, aprendió la obediencia, amén. Dios lo capacitó y después vemos al apóstol Pedro ayunando un día, eso está en Hechos capítulo 10, ayunando un día, y de repente ve un lienzo que baja y ve un montón de animales inmundos, y entonces el Señor le dice: Pedro, mata y come. Y él dijo: Señor, por mi boca no ha entrado cosa inmunda. Y él vio esa visión 3 veces, pero era Dios preparándolo también para la obediencia, porque en ese momento llegaron unos enviados de Cornelio, que era un hombre gentil, que precisamente los judíos consideraban a los gentiles inmundos, así como a estos animales. Pero el Espíritu Santo le dijo: Pedro, no te niegues, vaya con ellos. Y Pedro, aunque era algo para él difícil quizás y hasta absurdo ir a entrar a la casa de un gentil, algo que nunca había hecho en su vida, obedeció. Amén. Llegó a la casa de Cornelio con algunos hermanos. El saludo, pues imagínense, ustedes saben, le dijo Pedro a Cornelio y a sus amigos, su familia, ustedes saben qué tan difícil es para un judío entrar a la casa de un gentil, pero el Señor me mandó y me dijo que lo que Él limpió, que yo no lo llame común o inmundo. Amén. Así que le cambió todo el pensamiento de Pedro, cambió todo su pensamiento. Amén. Y estuvo dispuesto a obedecer. Y vemos los resultados. Mientras Pedro hablaba la palabra, dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban escuchando ahí ese discurso y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y ahí empezó la tercera etapa de la evangelización. La primera fue Jerusalén, la segunda fue Judea y la tercera fue hasta lo último de la tierra. Amén. Ahí empezó el evangelio a los gentiles, que se ha expandido por todo el mundo. Amén. Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Es un privilegio, hermanos, y debemos tomarlo así.
como un privilegio que Dios, no el pastor, no los diáconos, no la líder de escuela dominical, no el líder de alabanza, no, Dios, porque no fueron ellos, es Dios el que nos tiene en cuenta para servir en su obra, amén, y no hizo ninguna discriminación con nosotros, amén, así que estos puntos son muy, muy importantes. Otra base fundamental del servicio es la buena conciencia. Estamos viendo las bases fundamentales que están en 1 de Timoteo 1:5. Otra base fundamental es la buena conciencia. Solo cuando se tiene convicción del lavamiento de la sangre del Señor, se puede enseñar que en Él hay perdón, que hay una conciencia limpia, que Él limpia la conciencia, la lava. Como dice el apóstol Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Porque si no, el mensaje pierde virtud. Si uno está sirviéndole al Señor, pero la conciencia está contaminada, o está cauterizada, o está endurecida, amén, pues muy poco vamos a poder proyectar la virtud y el poder que tiene este mensaje. Amén. La palabra del Señor también dice en Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Amén. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, doy gracias a Dios, segunda de Timoteo 1:3, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Amén. Qué bonito poder decir eso. Amén, estoy haciendo las cosas para el Señor con una buena conciencia. Con una buena conciencia se tiene seguridad de las promesas de Dios, confianza al proclamarlas, gozo para esperarlas. Amén. Esa virtud no la cambia nada. También, por último, dice fe no fingida. Amén. De Dios hemos recibido una fe tan preciosa como aquella que recibieron los apóstoles y profetas del Antiguo Testamento. Esa fe, esa esperanza viva, les permitió vivir una vida santa y agradable a Dios, aún en tiempos de gran apostasía, incredulidad y rebelión. Amén. Estamos viviendo tiempos difíciles en estos momentos, estamos todavía pasando la crisis de la pandemia y pienso que algo que Dios está probando en nosotros es la fe, que nuestra fe no haya sido un fingimiento, no haya sido una fe motivada por otros aspectos fuera de las promesas del Señor. Realmente la fe de nosotros debe estar motivada en las promesas del Señor. Eso no se puede perder. Amén. Aunque quizás no tengamos en este momento la comunión con los hermanos que quisiéramos tener, o quisiéramos de pronto tener esos eventos que estamos acostumbrados, las convenciones, las confraternidades, donde se siente pues ese poder, ese gozo, ese espíritu tan bonito cuando nos reunimos. Pero nuestra fe no se puede apagar porque nos falten estas cosas. Amén. La fe debe permanecer intacta. Una buena señal de que la fe que nosotros tenemos es la fe que da Dios, es que la fe se mantiene intacta a pesar de todas las cosas. Como dice la Biblia de Abraham. Una buena señal de que la fe que tenemos es la fe que Dios da, es que se mantiene intacta a pesar de las dificultades que podamos tener, a pesar de la apostasía, a pesar de los malos ejemplos. La fe de nosotros se mantiene viva, como dice la palabra del Señor acerca de Abraham, que no se debilitó en la fe, sino que se fortaleció en ella. Amén. Entonces nuestra fe no debe ser fingida, debe ser una fe certera. Amén. Esa fe es la que permitió vivir santamente y agradar a Dios en tiempos de gran apostasía, incredulidad y rebelión, en época de idolatría y rechazo a la palabra del Señor. Amén. Fe viva en la palabra del Evangelio se manifiesta con toda claridad por medio de las obras de sanidad divina, liberación del poder del pecado, de malos espíritus, etc. Amén. Las manifestaciones de la fe van a surgir cuando se tiene esa fe real, esa fe viva. Cuando se tiene una fe fingida, entonces podremos hacer una actuación, una simulación de la fe, pero no se va a manifestar la gloria de Dios.
porque el Señor bendice a los que tienen confianza y fe en Él. Por eso la palabra del Señor nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que Él galardona a los que le buscan. Amén. Y terminamos con este versículo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Amén. Bueno, queridos hermanos, con eso terminamos estos 2 primeros capítulos. Ahorita vas a tener un pequeño quiz, hay unas preguntas personales que te vamos a hacer y algunas preguntas referente a lo que vimos en estos 2 capítulos. Te invito a que repases todo lo que hemos visto. Hay un límite de tiempo en la enseñanza y vas a tener 2 oportunidades para hacer el test, ¿ok? Ya después de la segunda oportunidad, entonces ya la calificación que recibiste, esa va a ser tu calificación final. Y si mandas el test y lo tienes que repetir, entonces la calificación va a ser un promedio de las 2. Por ejemplo, en la primera vez que trataste de hacer el test, sacaste 5 puntos y en la segunda sacaste 7, entonces el promedio va a ser 6 y esa va a ser tu calificación final. Amén. Aunque estoy seguro que todos van a sacar 10 porque está muy sencillo. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Se les quiere. Paz de Cristo, hermanos. Nos vemos la próxima semana.